Comienzo. Primero que nada, quiero agradecer a todas y a todos los que estén en este en vivo. Estamos hoy con nuestro querido amigo Cuautli Jiménez. Muchas gracias, Cuautli, por haber aceptado. Estamos muy honradas y honrados por tenerte aquí en Basta Racismo MX. Bueno, el nombre de la conferencia, del conversatorio, se llama... tiene el nombre de Antirracismo en el cine, perspectiva y postura desde la actuación. Me permito presentar al equipo que nos estará apoyando el día de hoy. Por un lado, Adriana Landín, que forma parte del staff en cuestiones técnicas, y Saide Morland, fundadora de Creativa Antirracista y colaboradora en Basta Racismo MX, y su servidora, Montserrat Ramos, directora de Basta Racismo. Les pedimos, por favor, se sientan en total libertad de emitir comentarios, preguntas, y a lo largo de la exposición de nuestro invitado ponente el día de hoy, a través del chat en vivo, y a lo largo de la exposición y durante los últimos 15 o 20 minutos estaremos contestando, les estaremos compartiendo a Cuautli las preguntas y los comentarios que hagan para que él ahonde más en la conversación. Sin más por el momento, les cedo la palabra a mi compañera Saide. Muchas gracias, Montse. Gracias, Cuautli, por aceptar esta invitación. A continuación voy a leer tu semblanza. Dice así: Cuautli Jiménez, egresado de Casa Azul Artes Escénicas Argos en 2006, originario de Villahermosa, Tabasco. En el cine ha estado en las películas Los Adioses, Carmín Tropical, La Habitación, Las Buenas Hierbas, Kilómetro 31 Sin Retorno, Somos lo que hay, entre otras. En 2021 espera el estreno de Finlandia largometraje del director Horacio Alcalá, que protagoniza junto a Noé Hernández y Ángeles Cruz. En televisión estelarizó la serie Tres Milagros, junto a Fátima Molina en TV Azteca, dirigidos por Carlos Volado, además de actuar en Narcos México, de Netflix, Fear the Walking Dead, Ron Coyote Ron, La Querida del Centauro, Capadocia, El Señor de los Cielos, Capitán Camacho, King, de Patricia Arriaga para Canal 11, entre otras. Es Alex en la obra de teatro Buenas Personas, dirigida por Diego del Río y protagonizada por Arcelia Ramírez y Odiseo Bichir. Formó parte de Boris Godunov, montaje de la compañía catalana La Fuera del Baus, en su gira por México en el Teatro Metropolitan 2009, además de haber colaborado con directores teatrales como Mauricio García Lozano, José Caballero, Claudia Ríos, Antón Araiza e Ignacio Flores de la Lama. Participó en obras como La Boda y El Viaje de los Cantores, ganadoras del 13 y 14 Festival del Teatro UNAM. Actualmente interpreta al fiscal Gonzalo Garrido en la telenovela ¿Te acuerdas de mí?, de Televisa, donde se aborda el tema del clasismo a través de la historia de su personaje. ¡Wow! Es un gran currículum. A continuación vamos con nuestra compañera Adriana para que nos muestre un video de todas sus participaciones en algunas series y películas donde has estado. Fui yo, Ruli. Fue solo idea mía. El Atila no tuvo nada que ver. ¿Es cierto? Sí, se nos hizo tarde y ya no me dio tiempo a cambiarlas. Doctor Guerra, soy Julián Mendoza, del Heraldo de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Lo puedo importunar con un par de preguntas?
Recoge tu toronja y llévate la liebre a la cocina. ¿Cómo entró? Wow, pues realmente impresionadas con todas las participaciones que has tenido y realmente nuevamente lo digo y lo reitero, ya te lo dije varias veces anteriormente a la llamada. Estamos muy agradecidas por tenerte aquí y muy honradas y que nos apoyes a abrir conversación con respecto a nuestro principal objetivo, que es visibilizar el racismo en México. Y a mí me gustaría mucho comenzar a preguntarte, que nos digas por qué para ti es importante que se abra conversación con respecto al racismo y el antirracismo en México, y también cuándo, bueno, que lo complementes con cuándo fue la primera vez que te hiciste consciente de un acto racista, bueno, digamos, en tu vida. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Montse, Saide y Adriana. Gracias por la invitación a Basta Racismo MX. Es muy importante seguir hablando de esto. ¿Y por qué es importante hablar de racismo? Quiero ponerlo como de una manera súper sencilla y muy gráfica. El 80% de la población de este país somos de piel morena. Piel morena oscura o piel morena, pero el 80%, eso es la gran mayoría. Y sin embargo, somos un país racista y hoy voy a compartir algunas cifras que seguramente ustedes tres me refiero ya conocen, pero a lo mejor la gente que nos va a ver no las conoce. Tenemos prácticas racistas impregnadas en nuestro lenguaje, que bueno, hay muchísimo, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, no seas un indio, trae a las trenzas, un montón de lenguaje racista que podemos identificar, que cásate para mejorar la raza, etc. Y tenemos además, que eso ya entra un poco más dentro de mi terreno y por eso para mí es muy importante darle voz a esto, unos medios de comunicación, una industria y unos medios de difusión que en general tienden a excluir, a limitar la presencia de gente de piel morena en sus contenidos o en sus noticieros, y eso lo que hace finalmente son crear narrativas. ¿Qué son narrativas? Pues son discursos que llegan a la mayor parte de la población a través de estos medios de comunicación y que excluyen al 80% de la gente. Entonces, si nosotros vemos a México como un sistema, como un ente, casi como una persona, es como si estuviéramos negando la existencia de ese 80% de ese sistema. Es gravísimo, es esquizofrénico. Es como si nosotros pretendiéramos que somos otra cosa que no somos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema del racismo en Estados Unidos. Lo tenemos muy presente por la colindancia, por lo que compartimos culturalmente, por la gran influencia que tienen. Y en Estados Unidos pasa algo muy peculiar. Siempre se habla de las minorías, ¿no? La minoría afroamericana, la minoría asiática, la minoría latina, que son las excluidas de estos sistemas. Bueno, en México es más grave todavía porque se excluye a la mayoría. De ese tamaño es el problema del racismo en México, de ese tamaño. Y lo que tenemos que entender cuáles son las dinámicas que la exclusión de esa mayoría, que somos la gente de piel morena, genera. Para nadie es un secreto que somos un país polarizado, que somos un país que en los últimos años sobre todo se ha visto eso. Es muy difícil que podamos entablar una conversación sin ofendernos, sin reventar las conversaciones, y creo que precisamente hablar de este tema ayuda, lejos de lo que mucha gente dice o argumenta que polariza. No, creo que al revés. Creo que tenemos que entrarle en estos temas y que al final el objetivo último es integrarnos todos. No, tampoco es decir, ay, los blancos, mueran los blancos. No, por supuesto que no, pero es integrémonos todos, integremos a los que históricamente han estado excluidos, que son los indígenas, la población afrodescendiente y en general la gente de piel morena, para tener una sociedad más sana, porque si no las dinámicas que estamos creando pues son muy peligrosas. Mi roomie que está... por eso es importante hablar de racismo, y hay cierto pudor también al plantear el tema. Hay como una cuestión de decir, es que no se debe hablar de eso que nos duele, es como de mala educación entre comillas. Creo que es sano que nos quitemos esa idea
y que le entremos al tema con todo, porque nos va a hacer una mejor sociedad, una sociedad más sana. Sí, claro. Y de hecho, indudablemente todo lo que dices creo que es valioso que como organización, como por ejemplo tú que estás como en este el foco de la cámara, de que se pueda desarrollar el tema, se pueda traer a conversación el tema y como lo mencionábamos hace unos minutos, ya se habló, ¿no? El año pasado se habló, detonó tweets, perdón, detonó comentarios de actores, detonó comentarios de profesores estudiosos que han traído al tema el racismo desde hace muchos años, pero gracias al movimiento BLM que se vino como muy fuerte el año pasado, se trajo a la conversación a México y creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad seguir hablando de eso, o sea, no olvidarlo, no dejarlo de lado, seguir hablando de eso. Exacto, indudablemente es, como te mencionaba hace un momento también, el mestizaje, o sea, cómo obra el racismo en nuestro país es sumamente peligroso porque, por ejemplo, nosotros podemos ver, mencionabas a Estados Unidos, podemos ver cómo claramente gracias a las películas, a las narrativas que se han traído al cine de Estados Unidos y su sistema pues separatista, o sea, como de sí hacer muy marcada esta diferencia entre negro y blanco, aquí es todo lo contrario, aquí lo que quieren hacer es simular, quieren blanquear a la población de una diferente forma y no solamente mezclándonos unos con otros. Ahí el por qué mejorar la raza, ¿no? Cásate con un güerito para mejorar la raza, sino que también las ciertas actitudes, ignorar tu pasado, ignorar tu idioma, ignorar muchas costumbres, ¿no? Entonces, indudablemente, sí. Se me olvidó mencionar, es cierto, me lo planteaste en la pregunta primera. Sí, a eso iba. La primera vez que yo, por ejemplo, hice consciente, y lo hice consciente mucho tiempo después de un acto pues de discriminación. Lo que pasa es que la discriminación y el racismo no siempre es tan frontal en México. A veces tiene un velo ahí, porque somos muy guadalupanos, de decir, no, yo no soy racista, pero sí sucede. Yo recuerdo que a los 6 años yo cambié de ciudad, mi familia cambió de ciudad y yo entré a una nueva escuela. Y entré a una escuela pues que era nueva, que no conocía, era una escuela privada, era una escuela que tenía educación bilingüe. Y en mi primer día de clases, la maestra me asignó un pupitre compartido con una compañera en este caso. Una compañera mexicana, pero que su mamá, si no mal recuerdo, su mamá era mexicoamericana o americana, entonces tenía como esta mezcla. Y recuerdo que al momento de sentarme en el pupitre, ella se me quedó viendo con una extrañeza y una incomodidad muy grande. Y lo primero que me preguntó es, ¿tú de dónde vienes? Y yo le dije, pues, ¿cómo que de dónde? Sí, ¿de dónde eres? Pues de aquí, de Tabasco, igual que tú. Y ella me dijo, no, es que tú te ves diferente. Y me acuerdo que utilizó, era una niña de 6 años también, o sea, éramos obviamente niños, pero la manera en la que ella lo articuló fue la siguiente. Ella me dijo, es que tú te ves como aquellos niños que cuando salgo a la carretera con mi papá los vemos en los municipios, como en los pueblos. O sea, lo que quería dar a entender de otra manera es que mi piel era morena y su piel era blanca y sus ojos eran claros. Y entonces había una extrañeza muy grande en ella de por qué un niño que normalmente no estaría ahí y estaba ahí compartiendo pupitre con ella en esta escuela, si ella solamente los veía en la carretera cuando salía a los municipios con su papá, a la zona rural. Entonces, yo no supe en ese momento, evidentemente, que eso se llamaba racismo. No supe en ese momento qué sentir, pero esa conversación, esas palabras que ella me dijo en ese momento se me quedaron grabadas por mucho tiempo por algo. Porque la sensación que me hizo sentir a mí es una sensación de tú no perteneces aquí. Esa fue quizás la primera vez que yo pasé por algo en lo cual mi tono de piel marcaba una distinción respecto del resto de la gente. Después, bueno, tengo un sinfín de anécdotas de la primaria,
Yo como hombre moreno, por ejemplo, siempre que entro a un supermercado o a una tienda, pues siempre soy vigilado o monitoreado por alguien. Siempre existe una desconfianza hacia mí. Y lo importante de esto, creo que es establecer cómo estos dos ejemplos, por ejemplo, el del supermercado y el de la escuela que me pasó a los 6 años, es algo que si una niña es capaz de expresarlo y de manifestarlo a esa edad, es porque viene de una herencia de los adultos. Y cómo eso podemos establecer un paralelismo, por ejemplo, con otros actos de racismo que se viven en México, por ejemplo, con un reclutador de recursos humanos a la hora de contratar a alguien, porque si a mí, por ejemplo, esta niña me hizo sentir que yo no pertenecía a esa escuela en ese momento de entrar, y en el súper cuando voy soy vigilado porque por mi piel morena es más probable, entre comillas, que yo me robe algo de la tienda. Bueno, pues esa misma manera de pensar va a suceder con el reclutador de recursos humanos, que a la hora de recibir a 10 o 15 personas para un mismo puesto, va a preferir a alguien de un tono de piel más claro. Y con respecto a ese tema, hay cifras muy puntuales que hablan de esta situación. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, de lo que yo me dedico, que es la actuación, yo egresé en 2006 de la carrera, tengo 15 años más o menos trabajando, haciendo teatro, cine y televisión. También influye en el tipo de papeles a los que yo tengo acceso, simplemente desde la audición. Es decir, una cosa que yo publicaba esta semana en mis redes sociales es prácticamente la primera vez en 15 años de carrera profesional que a mí me dan un personaje con carrera universitaria en una producción de televisión. En 15 años. Y eso tiene un porqué. Es decir, a mí antes en los castings y, por ejemplo, les dejo un ejercicio muy sencillo a quienes nos están viendo y nos verán después de este video. Prendan la televisión en cualquier canal que ustedes quieran en una ficción en México y analicen cuántos de los personajes incidentales o de los personajes que están permanentemente en la historia, que son médicos, que son abogados, que son, es decir, que tienen una carrera universitaria, fíjense en qué tono de piel tienen. Fíjense en qué tono de piel tienen los protagonistas. Fíjense en qué tono de piel tiene la mayoría del elenco estable y ahí verán reflejada esa exclusión. Y esto, como decíamos hace rato, no es revanchismo, pero es muy importante entender cuál es el mensaje que le estamos mandando al 80% de la población mexicana que no se ve representada en esas narrativas. ¿Qué pasa con un niño o una niña que enciende la televisión y ve a alguien que es un modelo a seguir de alguna manera dentro de esta ficción, que es absolutamente distinto o distinta a él o a ella? ¿Qué mensaje le estamos mandando a la autoestima de este niño, a las narrativas de este niño, a sus deseos y a sus proyecciones a futuro de lo que puede llegar a ser su vida? Ese es el problema. Ese es el verdadero problema de la desigualdad en la representación que existe en México, en este caso hablando de mi medio, ¿no? Que es el audiovisual y el teatro. Por ejemplo, leí el libro de Hernán Gómez Bruera que se llama El color del privilegio, que es una lectura bastante interesante sobre racismo, y una cosa que me gusta mucho que él plantea es que todos tenemos que asumirnos como racistas. Y esto al principio suena muy fuerte, porque es muy difícil decir, híjole, yo no soy tan ojete o tan mala persona como para ser un racista. Sin embargo, el racismo muchas veces no lo hacemos de manera intencional o de manera consciente. Es algo que pertenece a un sistema y que son una serie de valores y de ópticas que se van heredando y que de manera natural vamos reproduciendo. Entonces, creo que la riqueza de este planteamiento que él hace de asumirnos todos como racistas es que dejamos un poco el lado de señalar y de decir, tú eres esto y yo soy el otro, sino que todos nos asumimos como responsables de una realidad que tenemos que cambiar. Y ahí, por ejemplo, él da algunas cifras que me parecen muy importantes, que van en el sentido de estas narrativas que yo te mencionaba. Por ejemplo, las ganadoras de los concursos de belleza de los últimos 10 años en México, el 60% de ese porcentaje son mujeres blancas, que sabemos lo que sucede después, ganan contratos de marcas, tienen una difusión tremenda en medios de comunicación, entrevistas y se vuelven
para algunas niñas y algunas jovencitas una especie de modelo a seguir. 60% son de piel blanca. 20%, ya nos fuimos a una tercera parte, son de piel morena clara. Y solamente el 12% son mujeres de piel morena oscura. Conductores de televisión. El 60% de los conductores de televisión en este país son gente de piel blanca. El 21% piel morena clara y el 19% moreno oscuro. Un marginal 19%. Y el 80% de la población somos piel morena. ¿Vemos la disparidad? Estamos proyectando algo que no somos. Ese es el problema. Y los comerciales de televisión, que aquí creo que hay otro tema que es muy importante. Las narrativas que se construyen en cine y en televisión son distintas porque sus maneras de producir son distintas y los objetivos que persiguen son distintos. El cine y sobre todo el cine autoral en México creo que ha hecho un trabajo muy importante por diversificar la manera en la que se muestra el mexicano, por diversificar las historias, por mostrar historias que muchas veces en televisión no se muestran, y tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo Ya no estoy aquí, la película que está en Netflix, que está en las finalistas para posiblemente ser nominada como mejor película extranjera al Oscar. Pero la televisión funciona de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la televisión tiene detrás patrocinios de marcas. Tiene patrocinios de marcas muy importantes y muy grandes que en gran medida también dictan cuáles son los discursos que se van a estar diciendo en televisión. Entonces, en ese sentido, creo que las marcas y sus directivos tienen también una gran responsabilidad. Y si no han querido asumirla, nosotros tenemos que empujar para que lo hagan, por mostrar cada vez lo diverso que es este país y la verdadera identidad que se basa en que el 80% de este país somos mexicanos. Bueno, pues los comerciales de televisión muestran 70% de la gente que sale al aire en esos comerciales es gente blanca y solo el 30% es gente morena. Incluso, por ejemplo, las tiendas departamentales, ¿no? Que es algo que antes se ha hablado mucho, ¿no? De estas tiendas departamentales de marcas de lujo que existen y que hacen estas grandes campañas publicitarias, siempre muestran gente blanca. Pero también las tiendas departamentales que trabajan con crédito, que van dirigidas a un público que no tiene el mismo poder adquisitivo, fíjense, y también los actores o las figuras que muestran ahí son gente de piel blanca. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos queremos ver reflejados? Esa es la pregunta. Estaba leyendo hace unos meses un libro que me mandó un director, que estoy trabajando un proyecto con él, un director de cine, de Leonardo da Jandra, un filósofo, que se llama Mexicanidad, Fiesta y Rito. Y hay una parte muy interesante en la que él habla de cómo, digamos, antes de que lleguen los españoles, pues están todos los pueblos originarios en México, que son muchísimos y que tienen cada uno una identidad muy, muy, muy clara. Llega la conquista y de repente lo que hacemos es negar todo eso y tapar todo eso. Entonces se instala la religión católica y se instala también un modelo aspiracional que tiene que ver con lo europeo, con lo caucásico y con la colonia. Eso, a pesar de que han pasado tantos años, es lo que se ha mantenido. Y una imagen, por ejemplo, para ponerlo así como en términos muy sencillos, que me parece muy interesante, no sé si escucharon que el año pasado, creo que a finales, se descubrió en Templo Mayor un relieve en Tezontle de un águila real, que es una belleza. Lo que pasa, que es como una imagen que me gusta usar, es que esta riqueza cultural que tenemos está tapada por lo que vino después. Y no es que lo que vino después está mal. España finalmente es una parte importante de lo que hoy somos como mexicanos y la aceptamos y la abrazamos. El problema es que despreciamos todo lo que existía antes. Y en eso tiene que ver la identidad de nuestros pueblos indígenas y como consecuencia también tiene que ver nuestro fenotipo y nuestra piel. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de eso, trabajarlo y seguir hablando de estos temas. ¿Qué más? Ya me extendí mucho, pero ahí vamos, creo, espero. Bueno, con Juan Daniel García pasa algo,
aprovechando de una vez el momento de esta película, Ya no estoy aquí, cuando el proceso de selección, por ejemplo, que hace la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para mandar una película a competir por el Goya, que es el premio en España, y por el Oscar, que todos lo conocemos, es que la Academia en conjunto ve una serie de películas que se inscriben para ganar ese lugar y la Academia decide qué películas se va a mandar. Bueno, pues cuando la Academia se reunió y escogió a Ya no estoy aquí como la película que representaría a México para buscar un lugar, una nominación en los premios Oscar, hubo también una polémica. Hubo muchos ataques en redes sociales a su protagonista, a la película, a su creador, porque para mucha gente mostraba una parte de México y de Nuevo León y de Monterrey que no querían que se mostrara. Y decían, ¿cómo estos chavitos que bailan cumbia y esta historia de violencia y de no sé qué va a ser la que nos va a representar? Si México también es esto y el otro y no sé qué, y San Pedro Garza García y todo lo demás. Bueno, sí, pero creo que ahí se muestra también justo esto que te decía, como el no querer hablar de esos temas, el no querer hablar de lo que nos duele y el también pretender censurar otro tipo de identidades que existen en México también. A mí esa película particularmente me pareció bellísima, creo que el trabajo que hacen todos es bastante padre y creo que en ese sentido el cine ha hecho mucho más por mostrar la riqueza que somos como país que la televisión, que también hay ejemplos, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, antes de pasar a la siguiente pregunta, que a mí me entusiasmó mucho del momento en el que me invitaron a este proyecto en el que estoy ahora, que se llama ¿Te acuerdas de mí? En Televisa, es que, como te digo, después de 15 años de carrera, es la primera vez que me ofrecen hacer un personaje con una carrera universitaria. Y yo quería representar eso. Y yo quería interpretar también un personaje de un fiscal anticorrupción en una historia que además es la pareja gay. Y que me pregunto cuántos actores morenos habían hecho una pareja gay en Televisa que han recurrido ya mucho a usar esa figura en las historias últimamente. Entonces, también se empieza a abrir en la televisión. Nuestra productora Carmen Armendáriz y Francisco Franco, el director, hicieron una apuesta diferente, invitaron a Fátima Molina como la protagonista de la historia, y ahí vamos, pues, ahí va el cambio, pero todavía hay muchas resistencias que romper. Sí, pues, Cuauhti, yo creo que tocas bastantes puntos que ya en sí cada uno merece una plática, porque el tema es inmenso. Yo creo que hay racismo en cualquier sistema, perdón, en cualquier institución de nuestra vida, en nuestra vida personal. Y también pensaría que hay muchos artistas y actores y cineastas que también están peleando desde la manera independiente, que han estado resistiendo a no tener presupuesto, que vamos trabajando contra corriente y que también somos de esta zona, ¿no? De esa zona que dices, ¿no? Que no quieren voltear a ver porque quizás la zona fea, la zona pobre, la zona que dicen que es violenta y que nosotros, yo pienso que si nos reunimos y entre todos hacemos una gran comunidad, o sea, no van a tener de otra más que voltearnos a ver. Y lo que me pregunta es, ¿a qué retos te has enfrentado en tu trayectoria como actor por ser de tez morena en un sistema de producción occidentalizado? Sí, antes de responderte la pregunta, fíjate que, bueno, se me fue. Ahorita voy a recuperar ese hilo. ¿A qué me he enfrentado? Mira, la escuela de teatro, por ejemplo, yo en mi caso estudié en Casa Azul, que fueron 3 años de carrera, una educación bien padre con maestros que en su mayoría hacen teatro. Y la escuela para mí fue un laboratorio bien padre. Fue un laboratorio donde los 3 años de carrera hice todo tipo de personajes. El galán, el ayudante, el de comedia, drama, pieza, Ibsen, pero México, dramaturgia mexicana, de todo. Bueno, ese gran laboratorio que fue la escuela es la única posibilidad que un actor, en la mayor parte de los casos, tiene para tocar esa diversidad de matices y de personajes. Porque cuando sales al mundo laboral, te enfrentas con que tu fenotipo y tu color de piel determinan el tipo de personajes al cual tienes acceso y al cual no. Entonces,
Creo que tu pregunta que fue como actor moreno, ¿a qué me he enfrentado en un sistema racializado? Perdón, occidentalizado, a eso. Hay castings a los cuales yo no he podido tener acceso. Hubo una serie, por ejemplo, juvenil, que era una preparatoria, estaba yo más chavito, obviamente, era una preparatoria privada de paga y era una historia bien padre que tocaba de manera mucho más abierta varias problemáticas pues, de la juventud. Y una de las escritoras de la serie de televisión me vio en la escuela y me dijo, tú, ven. Y entonces me platicó el proyecto y me dijo, está esto, no sé qué. Ve a la oficina de casting y diles, por favor, esto y el otro. Llegué a la oficina de casting y le dije a la persona encargada de casting, oye, me manda fulana de tal, una de las escritoras, me dice que tienes tal proyecto por arrancar. Ella piensa que funciona para alguno de los personajes. La reacción de la persona encargada de casting fue esto, se dio la vuelta y se fue. Y no me dijo más. Hubo, de lo que yo recuerda, un actor y una actriz de piel morena en el elenco, digamos, permanente de esa historia, pero yo no tuve acceso ni siquiera a realizar el casting para poder interpretar uno de esos personajes. Y esa, digamos, fue una vez en la cual ella, como escritora que sabía la historia, dijo, bueno, tú podrías funcionar. En publicidad me pasó que los primeros años de recién egresado salí de la escuela y pues para poder pagar la renta y pagar mis cosas, empecé a hacer castings de comerciales. Y la mayor parte del tiempo la respuesta que me decía la chica del escritorio, que yo identifico perfectamente que no era su culpa, me veía con una carita así y me decía, es que no me das perfil. No me das perfil. Y entonces volteabas a ver la hoja de los perfiles y decía tipo aspiracional, AA o AAA, tez blanca o moreno claro. Y entonces desde ahí está afuera. Pero claro, la responsabilidad no es de esa chica que estaba en el escritorio y que le tocaba a mí decirme que no. Esa campaña se diseña en un despacho y esa campaña la diseñan creativos en contacto con gente de las marcas y de las empresas. Por eso hablaba yo hace rato de las marcas. La gente que dirige ahí, que está en posiciones de poder y que tienen capacidad de decidir, son gente que tendría que tener más clara la responsabilidad de comenzar a cambiar esas narrativas. Entonces, a eso me he enfrentado. La mayor parte de los castings para los que a mí me llaman, pues es el criminal, es el abusador, es el adicto, es el narcotraficante, es el soldado también. Es que, ojo, no quiere decir que yo esté en contra de contar esas historias. Para nada. Esas historias hay que contarlas y hay que contarlas de manera digna o con un enfoque, por ejemplo, en el caso de cuando se habla del narcotráfico, que sirva algo, que aporte algo a la perspectiva pues, de nosotros como ciudadanos. La cosa es que solo se nos llama para eso, que parece ser que solo podemos interpretar eso y que toda la otra gama de personajes, de los profesionistas, de los exitosos, de las personas que son un poco más racionales, de los protagonistas o de los galanes o de las chicas protagonistas, no tenemos acceso o difícilmente tenemos acceso. Esa es la cosa, que seguimos perpetuando esta narrativa excluyente de la mayor parte, repito, el 80% de la población de este país. En el proyecto en el que estamos ahorita, que es una historia bastante interesante, muy bien producida por Carmen Armendáriz y dirigida por Francisco Franco, ellos tomaron la decisión de cambiar algunos de esos roles y de apostar por actores distintos y escogieron a Fátima Molina, que es una extraordinaria actriz que estuvo nominada al Ariel hace 3 o 4 años por una película bellísima que se llama Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, que habla del riesgo de que una lengua se pierda, porque solamente quedan 2 hablantes de esa lengua en el pueblo y están peleados y son 2 personas mayores, son 2 viejos que están a punto de morir. Es una película además bellísima que de verdad deben de ver. Fátima estuvo en esa película, estuvo nominada, ha trabajado en Narcos México, es una de las protagonistas de Diablero de Netflix, ha hecho carrera en Telemundo,
Yo protagonicé junto con ella Tres Milagros en Azteca. Ahora llega a Televisa, Carmen le da esta oportunidad y bueno, la televisión es un negocio muy difícil ahorita, la televisión abierta. Entonces, las audiencias son bastante volátiles y hemos tenido en ocasiones muy buenos ratings y en ocasiones otros no tan buenos, pero no vamos tan mal tampoco, vamos bien. Bueno, pero por supuesto que siempre habrá una aspiración del ser el número uno en la barra, de estar hasta arriba, de tener 4 millones de televidentes. Ok, no estamos ahí, pero tenemos números muy buenos y en Estados Unidos nos está yendo muy bien. Bueno, pues por no alcanzar ese grado de éxito mayor, a un periodista de la cadena Radio Fórmula se le ocurrió abrir la boca y centrar el que no hayamos conseguido ese éxito arrollador en nuestra protagonista y en su apariencia física. Eso fue el sábado pasado, hace exactamente una semana. A mí me parece un acto, sí, discriminatorio, racista, misógino y muy cobarde. Además, a alguien, seguramente a quien maneja las redes, se le ocurrió vincular la nota de ese comentario con la cuenta de la actriz, con la cuenta de Fátima, y generaron una cantidad de comentarios de odio, de clasismo y de racismo, de los cuales ella fue receptora y pues víctima, sí, víctima. Entonces, no ha parado el racismo en México. No nos gusta vernos en la pantalla reflejados, pero tenemos que cambiar esto. Me pareció a mí un acto muy cobarde. Afortunadamente se encontraron con una mujer inteligente, fuerte, que supo darle la vuelta, que supo responderles de una manera digna, inteligente y puntual, y generó algo muy positivo, que es otra vez traer a la discusión pública este tipo de temas. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en el 2019 tuvimos, en 2018 y 19 tuvimos la película de Roma de Alfonso Cuarón y el ejemplo de Yalitza Aparicio? ¿Qué pasa aquí? Vemos de repente a una chava que viene de Oaxaca, de una comunidad mixteca, que está en las grandes alfombras rojas, que está en los Globos de Oro, que está nominada al Oscar, que acapara afortunadamente los medios de comunicación, las portadas de las revistas, y hay una parte de la sociedad mexicana a la cual eso le hace cosquillas, le da un sarpullido. Y entonces dicen, es que tú no te mereces estar ahí. Y comienzan los ataques. Porque el racismo, una parte del racismo de esa manera opera. Es como si nosotros no pudiéramos ocupar cierto lugar porque pues ellos creen que no somos merecedores. Y entonces esta chava se vuelve objeto de una avalancha de críticas y de ofensas que nuevamente se topan con una chica muy inteligente, muy fuerte, además arropada muy bien por todo el equipo de Netflix y de la producción de Roma, y le da la vuelta. Pero tenemos ahí declaraciones tristísimas y muy discriminatorias, no solamente de los haters y de los bots que abundan en redes sociales, sino de gente del mismo gremio al que yo pertenezco, actores muy famosos y muy reconocidos, con expresiones verdaderamente lamentables y tristes hacia esta chica. Entonces, es un problema muy fuerte que tenemos que seguir atacando, que se ha abierto la discusión pública, pero que tenemos que seguir pujando en los medios de comunicación porque esto cambie. Quiero darles también otros datos, porque no tiene que ver solamente con el mundo de lo actoral. O sea, esto es importante porque se vuelve una representación de lo que sucede en la vida real. Estudios superiores. La gente que tiene acceso a estudios superiores, en gente, bueno, identificada como mestizos o blancos, el 25% de ellos tienen acceso a una educación superior. De gente negros o mulatos, el 12.4%, o sea, ya se cayó a la mitad. Y de indígenas, el 8.5%, ni siquiera el 10%. Mexicanos con piel oscura tienen menor probabilidad de alcanzar un nivel económico mayor. Para los hombres, es 28% menos probable tener cierta movilidad social ascendente
y para las mujeres es 45% menos probable. Es decir, el racismo tiene efectos prácticos terribles en la vida cotidiana de la mayoría de la gente. Hay mucha gente que dice, claro, pero yo conozco a alguien que viene de una comunidad indígena y se esforzó y no sé qué, pero son las excepciones. Lo que nos está mostrando estos datos, que es un estudio de Oxfam México, que está basado en datos del INEGI, es que para la gran mayoría de la población no sucede así. Para la gran mayoría de la población el sistema está construido y funciona de una manera en la cual los excluyen de oportunidades. Por eso es necesario hablar de esto. No solamente es retórica, no es que soñemos con no es ser políticamente correcto, es que esto nos está afectando. Y en mi particular punto de vista, este sistema que excluye a la gente de alcanzar una educación de nivel superior, de tener un nivel económico mucho más alto, de poder acceder a un empleo mejor remunerado, es también la razón de mucha de la polarización social que existe en México en el día de hoy. Yo, como le comentaba hace rato, antes de empezar el live a Montserrat, tengo algunos desacuerdos o muchos desacuerdos con este gobierno, pero me llamó mucho la atención el año antepasado un gesto que a mí sí me pareció muy valioso y que tuvo que ver con que el Ejecutivo salió y pidió al gobierno de España, al Vaticano, una disculpa pública a los pueblos originarios por las ofensas y por el atropello que significó todo el proceso de conquista y posterior colonización. Y también el Ejecutivo ofreció a nombre del gobierno una disculpa pública a estos pueblos originarios. Hubo una reacción que todos vimos, negativa, en la sociedad, bueno, en una parte de la sociedad y en medios de comunicación. Y a mí me llamó mucho la atención porque la mayor parte de estos argumentos decían, es que la conquista ya está superada, es que eso ya quedó en el pasado, es que esos temas ya no los tenemos que sacar, es que eso es revanchismo. Bueno, el levantamiento zapatista en Chiapas fue en 1994. 2004, 2014, 2021 son menos de 30 años. 30 años podrá parecernos mucho o poco, pero en términos de tiempo de la humanidad, 1994-2021 fue ayer. En 1997 fue la matanza de Acteal. En 2018 y 19 fuimos testigos de lo que una chica de origen indígena con una exposición pública tan grande suscitó en torno al racismo de este país. ¿De verdad está superada la conquista? ¿De verdad está superada esa parte? ¿De verdad tenemos que dejar de hablar de eso? Recuerdo que en alguna ocasión en una cena con algunos amigos y otros conocidos platicábamos de este tema y la mayor parte de ellos estaban en contra de esa decisión del Ejecutivo. Y yo les decía, a ver, es que ¿qué pasa si, por ejemplo, el Ejecutivo sale y dice, quiero ofrecer una disculpa pública por los agravios que a lo largo de la historia han recibido las mujeres y la comunidad LGBT? ¿Estarían de acuerdo, sí o no? Me decían, sí. ¿Por qué con los indígenas no? Y me decían, lo que pasa es que le está pidiendo a otro país, a España, que se disculpe, y entonces ya entra en un problema de diplomacia. Bueno, yo decía, tenemos que tener tantita dignidad como país para decir, somos merecedores de una disculpa pública. Porque además, en mi opinión, no era una declaración de guerra ni era una ofensa. Era un gesto de diplomacia, era un gesto de resarcir, por lo menos en el discurso, porque la política también es discurso y son gestos, un poco de ese daño que se hizo y empezar a construir una narrativa distinta. También el año pasado se anunció de que, por ejemplo, las becas estas que le dan a los adultos mayores para comunidades indígenas se les iban a dar, creo que 2 o 3 años antes. Y hubo quien salió a decir, muchos comentaristas que es que muy prestigiosos de nuestro país, que era un acto racista porque empezaba a hacer distinciones entre indígenas y no indígenas y que era casi equiparable al nazismo. Por Dios, lo que estamos haciendo es lo que se está haciendo con eso es hacerse cargo precisamente de una población que históricamente ha sido excluida, que históricamente no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación y es una ayuda. No quiero parecer vocero del gobierno porque no lo soy,
pero creo que en estos dos gestos también se nota un poco que ese tema lo tenemos muy poco consciente. O sea, eso es lo que creo que me llama más la atención y lo que tenemos que nosotros seguir poniendo el dedo sobre el renglón para seguir abriendo la discusión y hacernos conscientes de que mientras más lo trabajemos, más sano será para todos. La población afrodescendiente también es un tema que está ahí bastante olvidado. Yo en lo personal, por ejemplo, hasta hace unos 3 años, me enteré por mi papá en una conversación con su abuelo que nosotros éramos afrodescendientes, que el bisabuelo de mi papá había llegado de Cuba, que era negro y que había sido esclavizado allá un tiempo y que vino huyendo. Bueno, pues esas historias tampoco las sabemos en México. No las sabemos muchas veces ni en la ficción, ni tampoco nosotros al interior de las familias. Esos relatos se van perdiendo y es lo que tenemos que ir recuperando. Indudablemente, Cuautli, de verdad que estoy impresionada, quedo impresionada cada vez que nos mencionas todo esto. Creo que es muy importante que todos nos eduquemos, pero difícilmente encontramos personas que se informen y eduquen sobre el problema que es el racismo en México, porque como lo mencionaba en un principio, opera de diferente forma que en Estados Unidos, porque aquí lo que se trata es de homogenizar y de sentirnos como que rechazar nuestro pasado, ¿no? Y sentirnos orgullosos, entre comillas, de nuestra mitad europea, de nuestra mitad europea, porque es lo que queremos y aspiramos a ser más blancos cada vez. Y pues claro que el tema y la polémica empieza, lo que nos estabas mencionando con respecto a la postura que tomó el Ejecutivo de nuestro país y con el gobierno de España, pues claramente nos hace volver a ver cómo seguimos enalteciendo ese país de alguna forma y seguimos queriendo aspirar a parecernos mucho más a España, ¿no? Y como tú lo mencionabas en toda esta respuesta, es sumamente importante el papel, o sea, es sumamente importante el papel que juega el cine y la televisión mexicana, la televisión en cada uno de sus países, para perpetuar o romper estos prejuicios racistas que se imponen y que siguen operando y que siguen haciendo que el racismo se perpetúe por muchos más años. Y como tú nos mencionabas, y más adelante lo queremos traer nuevamente al respecto, esta reacción de las y los mexicanos cuando se ven representados en otros rostros y las narrativas a las que no están acostumbrados al cine, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho comentarte y preguntarte estas dos preguntas siguientes. ¿Cómo ha sido representada? Nos hablabas hace un momento de cómo se representa la identidad del mexicano en el cine, pero a mí me gustaría mucho que tú nos dieras como tu perspectiva nuevamente, cómo ha sido representada la identidad del mexicano en el cine nacional e internacional y la TV mexicana, y cuál es tu opinión respecto a esta imagen que se les ha dado, si es correcta, incorrecta, alimenta, derriba estereotipos y se ha ido modificando. Yo creo que la televisión alimenta estereotipos, en su mayoría, vaya, hay excepciones, hay casos, empieza a haber inclusión, pero en su mayoría, históricamente, ha reforzado estereotipos de manera muy fuerte y ha excluido, como te digo, al 80% de la población de este país, modelando una aspiración que tiene que ver con lo caucásico, con lo occidental y dejando de lado todo lo otro. En el caso del cine americano, que es el que tenemos un poco más cercano y el que habla también más de de algunas de las historias de México, pues está muy escueto, o sea, falta mucha visión. Alguna vez recuerdo una entrevista que dio Cecilia Suárez sobre ese respecto, que es una actriz que yo admiro mucho y que después de estar un tiempo aquí haciendo carrera, haciendo proyectos muy interesantes, viajó a Estados Unidos para tratar de hacer carrera allá. Y de repente, dice, me di cuenta que la visión que siguen teniendo hasta el día de hoy, decía ella en ese momento, sigue siendo muy escueta. Los personajes a los que tengo acceso siguen siendo solamente o el migrante que quiere cruzar la frontera o la soldado latina y nada más. No hay mucho, entonces ella decidió regresar para contar historias más interesantes de este lado donde sí era posible.
Y en el caso del cine nacional, yo creo que la gran riqueza del cine está en mostrarnos muchas veces esas cosas que no queremos ver como mexicanos, en atreverse y en ir hasta el fondo, en escarbarle. Y del teatro también. Del teatro no se habla tanto, pero el teatro también lo ha hecho. Una película que a mí me encanta, creo que es de mis películas favoritas, se llama La Jaula de Oro, de Diego Quemada Díez. Y es una película que habla del tránsito, que ese es otro tema, de 3 chavitos centroamericanos por México para llegar a Estados Unidos y conquistar el llamado sueño americano. Y es una película muy hermosa porque entra en el mundo emocional y en la psique de estos chicos para entender qué los mueve, qué los motiva en esa edad en la que están, que son adolescentes, qué les hace vibrar el corazón, qué les mueve las tripas y qué los hace arriesgar todo, poner todo en juego para intentar llegar. Y la película termina, les voy a hacer spoiler, con 2 de ellos muertos y solamente uno de ellos logra. A la chica la recluta una red de trata, la secuestra una red de trata. Al otro chavito lo matan cuando está a punto de cruzar la frontera y el último logra cruzarla. Y al momento en el que está del otro lado, ya en esta ciudad americana empieza a nevar, que es una imagen bellísima que muestra Diego Quemada Díez en esa película. Y un poco la sensación que transmite en ese momento es, bueno, ya lo logré, ya crucé, ya llegué, ya voy a ganar en dólares, ya voy a tener acceso a una vida distinta, pero todo lo que quedó atrás, incluidos mis amigos muertos y la chava que quién sabe qué sucedió con ella, pues pesa y pesa mucho, ¿no? Y es otro ejemplo de cómo se ha mostrado el racismo en México. Por eso de que eso está superado no es cierto. ¿Cuál es el trato, las expresiones que se han visto hacia los migrantes centroamericanos en las caravanas que ha habido los últimos años hacia México? El desprecio que ha habido hacia ellos. En la presentación del color del privilegio del libro de Hernán Gómez Bruera, una académica del ITAM, que no recuerdo ahorita su nombre, que es extranjera, creo que es colombiana, decía que ahí opera una forma de racismo muy interesante por llamarle de algún modo, no porque sea positivo, pero cómo el racismo se junta, se mezcla también con el nacionalismo mexicano, porque los migrantes centroamericanos son lo más parecido a nosotros. Yo soy de Tabasco, es la frontera sur del país. Por Tenosique pasa la bestia, estamos pegaditos a ellos. ¿Qué nos separa? Nada, compartimos geografía, compartimos costumbres, compartimos muchas cosas. Y sin embargo, a la hora de que estas personas tienen el deseo de cruzar para tener una vida más digna, bueno, decimos las peores cosas de ellos, los discriminamos, pedimos que cierren las fronteras y toda esa buena onda que nosotros queremos para nuestros paisanos que cruzan la frontera por Texas y por Arizona, se nos olvida y entonces somos iguales o peor de lo que son los supremacistas blancos que están en Estados Unidos y que tratan a los mexicanos de la peor manera. Entonces, perdemos perspectiva. Creo que mira, es difícil que yo dijera qué le hace falta al cine o qué le hace falta a la televisión. Creo que el cine tiene una pluralidad, una diversidad y que hay discursos muy valiosos y películas increíbles que se han hecho. Creo que lo que nos falta ahí es que se vea y que se difundan. A lo mejor lo que sí creo que sería positivo es que se ahondara más en lo que sucede en las comunidades o que rompamos un poco como esta visión centralista chilanga, ¿no? Que de repente el cine a veces cae un poco en eso. Y cuando nos salimos un poco de aquí y vamos, descubrimos cosas bien padres, ¿no? Como Ya no estoy aquí, como Carmín Tropical, como muchas películas. Y en la televisión, pues creo que es eso, es diversificar, es ser capaces de ver que la gente de piel morena y que la gente indígena y que los afrodescendientes son capaces de interpretar personajes y de contar historias que salen de ese rango al cual están limitados. Que podemos contar otras historias, que se pueden interpretar otros personajes y que en esa medida se va a enriquecer la manera en la que se proyecta el mexicano y que eso, como consecuencia, va a tener una reacción muy positiva en la infancia
y en la juventud de México. Esa es mi opinión. Porque, repito otra vez la cifra, y la publicidad es una parte importante de eso. El 70% de la gente mostrada en publicidad es gente de piel blanca y solo el 30% es piel morena. Pero el 80% de la población es piel morena y solo el 20%. Esa disparidad tenemos que irla cambiando y tenemos que ir equilibrando las cosas. Cuautli, con toda esta experiencia que has tenido, desde la primera, por ejemplo, que nos contabas, ¿no? Lo que te pasó a los 6 años, lo que has ido acumulando hasta cuando entras a la escuela de actuación y hasta este momento, ¿has interpretado algún personaje que realmente haya vivido alguna experiencia que tú sí? Muy pocas veces realmente, pero bueno, eso pasa en general en la ficción, muy pocas veces, pero creo que eso es rico también, como separarme de lo que, pues de lo que soy yo y de lo que es mi vida y poder acceder a otros lugares. El año pasado hice, por ejemplo, una película que se llama Finlandia, con Noé Hernández, con Eric Israel Consuelo y con Ángeles Cruz. Es una película donde 3 de los personajes centrales son mushes, somos mushes. Me tocó interpretar una mushe, estuve en Juchitán con Estrella Vázquez, que es muy conocida y la pueden encontrar ahí en sus redes sociales porque fue la portada de una revista en noviembre del año pasado, antepasado, con una vestimenta del Istmo. Y es muy interesante cuando justo nos salimos como de esa visión centralista y vamos a investigar, a ahondar y a contar algo que está muy lejos de nuestra realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, hacer esta película a mí me dejó una experiencia y una visión bien padre, porque al momento de llegar a Juchitán, al Istmo, que es donde sucede pues todo esto alrededor de las chicas mushes o de los mushes, porque hay quienes se identifican como hombres o como mujeres o como un tercer género, es que, fíjate qué padre, la cultura zapoteca es la que tiene integrado el tercer género. En el lenguaje, lo decía Amaranta Vázquez, si no mal recuerdo, tienen integrado incluso el él, ella y eso otro más, que no es ni femenino ni masculino. Y por tanto, al pasar de los años, ellos han integrado muy bien este concepto de inclusión y de diversidad. En Juchitán existe una dirección municipal de diversidad sexual. Hay una apertura mucho más grande, ellas hacen una fiesta, hacen una misa, es decir, hay en una comunidad zapoteca un concepto, una idea de diversidad y de integración de diversidad sexual mucho más avanzada que en muchas otras ciudades de este país, supuestamente occidentalizadas. Y porque este concepto de inclusión y de diversidad es como aparentemente nuevo, ¿no? O sea, como que es algo que ha llegado en años recientes y que ha llegado de Occidente, pero nuestras culturas originarias, como la zapoteca, ya lo tenían incluido, ya estaba presente. Por ejemplo, en la India, los Ishra, creo que se llaman, o Nishra, también tienen esta idea del tercer género y cuando llega la colonia británica es cuando empiezan a prohibirles pues que se asuman como algo distinto a hombre-mujer. Entonces, eso me pareció muy interesante y esas narrativas también tenemos que recuperarlas, porque muchas veces también en los medios de comunicación como en los noticieros se representan las comunidades indígenas como comunidades atrasadas, ignorantes, apartadas, pobres, y hay una riqueza cultural y hay conceptos y valores muy rescatables que muchas veces no se están contando. Por supuesto, yo creo que este es uno de los papeles más importantes que tiene este séptimo arte, que es el romper o perpetuar los prejuicios que se han ido formulando a lo largo de los años por nuestra sociedad. A mí me gustaría preguntarte qué papel juega entonces el cine, la televisión, para perpetuar o romper estos prejuicios y de qué forma crees que pueda intervenir para romperlos. Pues mira, no tengo el número exacto, pero podemos imaginar qué porcentaje de la población ve la televisión.
La mayor parte de los mexicanos ve la televisión para comer, antes de ir a la escuela, al llegar del trabajo, para dormirse. Es decir, la televisión es un medio que está constantemente alimentándonos de imágenes, de discursos, de narrativas y de ideas. Entonces, creo que en ese sentido la televisión juega un papel importantísimo en ir cambiando los estereotipos, en ir rompiendo prejuicios. El cine también, aunque tiene una penetración, sobre todo el cine nacional, de otra magnitud, es muy importante porque justamente los objetivos con los cuales se formulan, los objetivos a partir de los cuales se empieza a crear en el cine son distintos. Entonces se puede profundizar mucho más en los discursos, en los análisis y en las preguntas que se plantean. Entonces, por supuesto que son importantes, no es lo único. La educación es fundamental también, las acciones de gobierno son fundamentales porque ahí también se refleja el racismo. Pero es fundamental, es fundamental. ¿Tú crees que se representa de una manera correcta las realidades y los contrastes que vive nuestro país en el cine y en la televisión? Más o menos, o sea, lo que les decía hace rato, en la televisión creo que se queda escueto, creo que tenemos que ir ampliando las historias que se cuentan. En el cine un poco más, pero ojalá tuviera más difusión. Oye, les voy a compartir un dato que es muy importante que pasa en mi industria, que es muy revelador. Yo no tengo, por ejemplo, idea de cuánto gana cada actor, ¿no? En cada proyecto, pero sí tengo idea de lo que ganan los extras, que son una parte fundamental en cualquier producción. Y hace unos años, en una película que hice, que tenía un buen presupuesto, tuve conocimiento de que los actores denominados, los figurantes o extras denominados AAA, es decir, gente blanca, normalmente occidentalizada, ganaban 1,500 pesos por llamada en una producción. Y el resto de los extras ganaban 500 pesos. Sí. Es decir, el triple. Desde ahí opera el racismo. Por hacer un trabajo que consiste en lo mismo, esperar, usar un vestuario, ser un elemento que a la hora de que la cámara se pone estará presente para terminar de contar la historia, y solamente por el aspecto físico, solamente por el tono de piel, hay una diferencia en la cual unos ganan el triple que otros. Entonces, el racismo, si le rascamos, lo podemos encontrar en todos lados y a cada momento. Claro, o sea, creo que desde ahí podemos apreciar, ¿no? El hecho de la relación que tiene inclusive el racismo con el clasismo en México y el nivel de oportunidades a las que nos enfrentamos las y los mexicanos, pues de tez morena. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ya nos platicaste muchas de las realidades, contrastes, inclusive datos que te encontraste también y que te has encontrado a lo largo de pues, esta perspectiva antirracista que has formulado. Pero me gustaría saber cuáles crees tú que son las problemáticas que a nuestro país, de nuestro país, perdón, que al cine mexicano, internacional, la TV mexicana, le hace falta visibilizar. Pues del racismo, por ejemplo, tal cual, ¿no? Hablemos de racismo en las películas, se ha hecho. Hablemos de racismo en la televisión, hablemos más de racismo en la televisión. En el proyecto en el que estoy ahora, eso me entusiasmó mucho. A mí me invitan, cuando una vez que estalla la pandemia, fue en marzo, como por abril o mayo, me hablan y me dicen, oye, fíjate que Carmen está por iniciar esta producción, y tu personaje, bueno, es un fiscal anticorrupción que va a tener una relación con otro chico de la historia, el personaje de Teo, entonces es una pareja gay que vamos a ver, pues el conflicto ahí no es salir del closet, sino el conflicto ahí es el grado de compromiso que tiene cada uno con la pareja. Y trabajamos con nuestro director Francisco Franco una biografía de los personajes. Y a partir de la biografía de los personajes que yo construí,
supongo que Fran metió esta parte del clasismo. Entonces, hay una parte en la cual nosotros, digamos, ya estamos establecidos como pareja, platico con mi novio en la historia y él me presenta a su abuela. Y ahí empieza una discriminación por parte de ella. A mí nunca me había tocado en la televisión hablar así explícitamente del clasismo o del racismo. Celebro mucho que se haga. Esos capítulos vienen a continuación, a partir del capítulo 30 y pico más o menos, y tenemos varias escenas que hablan del tema. Creo que están tratadas de manera muy, muy pertinente. Creo que eso tenemos que seguir haciendo, porque está todos los días, porque lo vivimos todos los días. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una persona, con un profesionista? Por ejemplo, se ha hecho una telenovela, ¿no? Que fue muy famosa, Yo soy Betty la Fea, de una chica que por no ser guapa, pues no le daban trabajo, a pesar de tener muchos estudios y mucha preparación y ser muy inteligente. Bueno, ¿por qué no hacemos una historia, por ejemplo, de una chica o de un señor que no puede tener acceso a un trabajo bien remunerado por su piel? ¿Y cómo opera el racismo en ese sentido? Claro, hay que echarle un poquito más de coco a los guiones, pero sí se puede. Creo que esa es una de las problemáticas que hay que hacer. Y también es muy importante de qué manera lo hacemos. Hubo una polémica con la película Nuevo Orden de Michel Franco, que cada quien tendrá sus opiniones ahí, pero hubo gente que sentía que era una película que reforzaba estereotipos lejos de mostrar una realidad, pues, de una manera sensible e inteligente. La película tenía una ventaja, que es que tenía extraordinarios actores como Mónica del Carmen, como Fernando Cuautle, como Leonardo Alonso, pero en mi sentir, sobre todo la parte de la turba, esta turba que irrumpe en la boda y que hace todo eso, creo que no, como público no recibimos la información de cuáles son sus motivaciones. Entonces queda solamente, en mi opinión, desde mi perspectiva, como una turba pues irracional que solamente va a fregarle la vida a esta pobre familia, ¿no? Creo que ahí cogió la película y creo que eso finalmente refuerza estereotipos. Luego tenemos una extraordinaria actriz como Mónica del Carmen que sabe darle una profundidad y una complejidad a su personaje que, digamos, salva un poco la película en ese sentido, de darle mayor complejidad a estos otros personajes, a los personajes, pues, económicamente en desventaja, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho la manera en la cual se abordan los temas. Tiene que haber una mayor comprensión del mundo del otro. Cuando yo escuché la entrevista de Michel Franco, me queda claro que el señor no es racista o que el señor no pretendía mostrar una película pues, que reforzara estereotipos. Pero a veces lo que sucede es que no terminamos de comprender de todo la otra parte y entonces los relatos pueden quedar un poco ahí cojeando. Y creo que en general eso nos hace falta como sociedad en México, escucharnos, escuchar la otra parte y ser capaces de comprender. Whitexican es un término que a mucha gente le saca ronchas y que no les gusta, pero yo no he escuchado la misma indignación cuando se dice naco o prieto o indio. Eso me llama mucho la atención. Whitexican pareciera ser una incitación al odio y a la violencia, pero naco, prieto e indio no veo que le saque ámpulas a muchas de las personas que públicamente, líderes de opinión, se han mostrado en contra de ese término. Es curioso, es curioso. Pues, Y ya llevamos un montón, chicas, pero aquí estamos. ¿Qué más? tengo una pregunta, Bueno. un comentario de lo que estás diciendo. Yo celebro mucho que tú, Cuautli, que un actor moreno esté llegando a estas telenovelas y a estos programas y que además nos cuentes que también tu voz se empieza a ser escuchada. Lamentablemente esta es la excepción y no es la regla, pero qué bueno que estás ahí y qué bueno que
estés tomando desde tu actualidad una posición antirracista y un discurso para crear a tus personajes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos de vida prácticos podrías darle a las actrices y actores morenos más jóvenes o en formación para que el racismo no sea un obstáculo para su carrera profesional o sepan cómo afrontar estas situaciones? Que no se queden callados, número uno, que lo digan, que lo hablen, que lo expresen, que se manifiesten. Y número dos, también que generen propios proyectos, porque también de esa manera podemos hablar de las problemáticas que a nosotros nos interesan, exponer estos temas y que muchas veces no tenemos acceso al integrarnos al proyecto de alguien más. Y en ese sentido el teatro y el cine pues dan esa posibilidad. El teatro porque se puede formar una ficción en cualquier lugar. Y el cine porque, bueno, con una cámara o incluso ya hay hasta quien con un celular es capaz de contar una historia. Entonces, creen sus propios proyectos también, sigan adelante. Esto es una carrera de persistencia, de resistencia y cuestionen también. Yo es una cosa que he aprendido. Yo la resistencia y la persistencia la he tenido siempre, pero una cosa que he aprendido con el tiempo es que no está mal cuestionar. Hay que cuestionar las estructuras, hay que cuestionar los discursos, hay que cuestionar las acciones y de esa manera seguiremos ganando espacio. Otra cosa importante también, chicas, gracias por darme el espacio, es qué pasa con las historias de éxito de los actores morenos o indígenas que no se cuentan en los medios de comunicación, porque sí existen. Hoy en día tenemos un actor que se llama Harold Torres, que está nominado a los Spirit Awards, que es un premio muy prestigioso, por una serie, producción italo-mexicano-americana, que se llama 000, que está en Amazon Prime, donde hace un trabajo espectacular, que ha sido aplaudido por críticos en Estados Unidos, por guionistas importantísimos en Estados Unidos. Harold Torres está nominado a los Spirit Awards y no veo que haya una gran difusión sobre eso. Tenemos a Ángeles Cruz, que es una extraordinaria cineasta y actriz oaxaqueña, que va a estrenar su ópera prima en el Festival de Cine de Miami, que se llama Nudo Mixteco. Tenemos un extraordinario actor que se llama Noé Hernández, que es 3 veces ganador del Ariel, que el año pasado fue ganador del premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Tribeca en Estados Unidos, y no veo que se esté contando mucho eso. ¿Qué pasa también? Que esas historias de éxito no están en los medios masivos de comunicación. Ahí también está la exclusión y ahí tenemos también que ir trabajando. Tenoch Huerta, afortunadamente, tenemos ahí un compañero que no se ha callado la boca, que ha cada vez que puede levantado la voz y que se ha ido abriendo camino y que qué bueno que siempre tenga este tema expuesto. Maya Zapata también. Tenemos que hacer comunidad. Una cosa que iba a decir hace rato que ya me acordé, que es la que se me había barrido, es que la lucha feminista, por ejemplo, tiene todavía mucho camino por recorrer, pero ha logrado algo muy importante, que es por lo menos ya aglutinar, si no en un solo grupo, en varios colectivos, a muchas mujeres que están con una agenda muy clara, entrando en el debate público, tomando acciones muy concretas e incidiendo de manera muy puntual. Bueno, la lucha antirracista necesitamos de aquí a un futuro articular eso. Ojalá logremos eso que el movimiento feminista ya logró y con lo cual han ido ganando muchas cosas. La lucha antirracista, ahorita creo que el primer paso es hacernos conscientes, asumirnos todos como racistas para asumir la responsabilidad de cambiarlo y después aglutinar un movimiento que vaya rompiendo esto, porque fácil no va a ser el día de mañana, hay que romper muchas inercias, pero hay que irlo haciendo. Indudablemente, creo que nos hace falta como dentro del activismo antirracista, generar mucho más conversación al respecto, informar mucho más a la gente y, por supuesto, hacer primero esta conciencia, como tú dijiste, ¿no? Al principio suena raro y suena fuerte asumirnos como racistas. Suena fuerte porque realmente yo he sufrido racismo, tú has sufrido racismo, las personas a lo mejor que nos están viendo han sido víctimas de racismo por ser
de piel morena, de tez oscura, ¿no? Entonces, pero tú, ¿cómo eres racista tú? Pues claro, ayudas al sistema, perpetúas el sistema a través de actitudes, a través de frases, a través de ciertos comportamientos que van haciendo de esto cada vez más, van haciéndolo más fuerte y que esto se siga, pues no se desarraigue como tal de la cultura, ¿no? Del mexicano. Y como tú nos mencionabas hace un momento, es importantísimo darle una mayor visibilidad a estos personajes que están teniendo oportunidades en el cine, en la actuación, pues sí, siendo cineastas, etcétera. O sea, realmente nos hace falta y exhortamos a los medios de comunicación a que le den difusión correcta a todo, no solamente a un cineasta blanco, también a un cineasta negro, también a un cineasta indígena, también a un cineasta mestizo, por así decirlo. Y nos mencionabas hace varios minutos esta reacción que muchas de las y los mexicanos llegamos a tener cuando nos vemos representados y nos vemos representados, pero las narrativas que vemos representadas no son en las que nosotros queremos vernos representados, ¿no? Como lo mencionabas con esta cuestión de Juan Daniel García o Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, es increíble que desde ahí podamos darnos cuenta del racismo invisibilizado que existe en nuestro país. Y bueno, ahorita nosotros queremos leerte algunos comentarios que están en nuestro chat en vivo en Facebook. Está de José Antonio Aguilar. Saludos, Pepe, de Racismo MX. Dice, felicidades a Basta Racismo MX y a Cuautli. Este es un tema muy importante y merece la pena alzar la voz. Muchas gracias, Pepe. A ver, ¿quién más? Dice la usuaria Fadmi Hernández. Debo confesar que la novela Te acuerdas de mí me enganchó precisamente porque rompe con todos los estereotipos. Felicidades, Cuautli. Admiro no solo tu talento, sino también reconozco tu preparación constante. Eres un joven con valores. Estoy segura seguirás cosechando éxitos. Abrazo fuerte desde Comalcalco, Tabasco. Gracias, Fadmi. Hay una pregunta aquí, permíteme, que está muy buena, de la usuaria Díaz Luna. Hay mucha polarización en el país, siempre ha sido así, solo que ahora es más evidente que nunca. ¿Qué debemos hacer de forma colectiva para poder vivir en paz sin tantos prejuicios? Creo que aprender a escucharnos primero, aprender a escucharnos todos. No porque el argumento de la persona que tenga enfrente sea totalmente diferente al mío, quiere decir que es inválido. Y escuchando podemos encontrar algunas cosas en las que estemos de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, salvo en algunos casos, en general no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación. Me parece peligrosa en general. Porque creo que todas las voces tienen que ser escuchadas, incluso las más patéticas y las más anacrónicas, por lo menos para exhibirlas y para debatir con ellos públicamente, pero no deben ser silenciados. Digo, a menos que estemos hablando ya de cometer un delito, pero creo que eso nos va a ayudar pues a tener menos polarización. Y la otra es esa, precisamente aprender a tener la disposición para comprender los zapatos del otro que no son los míos. Hice una obra hace 2 años que se llama Buenas Personas, que era un texto americano que dirigió Diego del Río, protagonizado por Acelia Ramírez y Odiseo Bichir, y esa era una cosa súper linda de la obra. Eran dos personajes que partían de lugares iguales, que es decir, de una condición de pobreza, pero que al pasar de los años, después de haber sido novios en su juventud, estaban en posiciones muy distintas. Él, un médico muy prestigioso, que ganaba mucho dinero, con una vida arreglada y cómoda. Y ella, como una mujer que trabajaba de cajera en una tienda de estas de descuento, con una hija adulta que tenía alguna discapacidad
una capacidad diferente y que no podía hacerse cargo de sí misma, y una mujer que vivía al día, sola, marginada. Y lo que exponía la obra finalmente era cómo con una facilidad tremenda somos capaces de juzgar el lugar en el que está el otro, de elaborar juicios, condenas y de cerrarnos a cualquier tipo de entendimiento. Y en el caso particular del racismo, yo sí creo, estoy convencido que si no es el principal problema de México, es uno de los principales. Estoy absolutamente convencido que del racismo se desprende muchas situaciones de desigualdad, se desprende muchas situaciones que tienen que ver con, y de la desigualdad obviamente se desprende criminalidad, se desprende mortalidad infantil, se desprende abusos, muchísimas cosas. Entonces, tenemos que hacernos cargo de este tema. Así es, indudablemente. Creo que la desigualdad estructural que impera en nuestro país es causante y no, por supuesto, no justificando las acciones que llegan a tener muchos de nuestros compatriotas, ¿no? Pero realmente es impresionante ver cómo las tasas que se ven reflejados en los estudios son consecuencia de la desigualdad estructural que existe en México y pues esta desigualdad pues a su vez es consecuencia de la discriminación estructural, del racismo, que es un sistema y que impera en cada una de nuestras esferas y que sigue perpetuando una desigualdad histórica. Por supuesto, es consecuencia de todo lo que hay, ¿no? O sea, a nivel nacional. Y bueno, queremos cerrar agradeciéndote nuevamente, Cuautli, por todo esto que nos compartiste en esta tarde. No sé si quieras agregar un último comentario antes de despedirnos de los demás. Pues muchas gracias Montserrat, Zaide y Adriana por el espacio, gracias, espero haber contribuido por lo menos un poquito a la apertura a este tema, a la apertura a quienes nos están escuchando. Cuando escuchen una conversación de racismo en el café, en los medios de comunicación, no le tengan miedo, no apaguen el canal, no salgan corriendo, no se queden callados, por lo menos pregunten, infórmense, es necesario que esto se siga hablando para que lo vayamos cambiando. Y eso, o sea, nada más hacer hincapié en eso. El racismo es un problema porque está excluyendo al 80% de la población de este país. Está excluyendo de oportunidades, de narrativas y de la oportunidad de mejorar sus vidas y de cambiarlas. Entonces es necesario entrarle al tema. Y pues nada, muchas gracias. Y sigan a Basta Racismo MX, por supuesto, a Racismo MX de Pepe Aguilar también, que siempre tienen información muy importante sobre esto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por ser vocero, por ser nuestro vocero, por darnos visibilidad y por darte la oportunidad de estar hoy con nosotras en esta tarde. Realmente aprendimos mucho de tu perspectiva y estoy sumamente agradecida y muy honrada de haberte conocido, de platicar contigo y de traer a la conversación uno de estos temas que sin lugar a dudas es muy importante y sumamente importante seguir hablándolo, seguir cuestionándonos, seguir haciendo activismo, seguir haciendo ruido al respecto para poder cambiar narrativas y para poder cambiar, desterrar, desmontar muchos estereotipos que nos han sido plantados. Queremos agradecer una vez más al público en general por haber estado en esta tarde. Muchas gracias a todas y a todos por todos los comentarios positivos. A Cuautli, de verdad que nosotras también admiramos mucho tu trabajo, Cuautli, y pues nada, agradecerte a ti por darte la oportunidad y decirte que queremos que esta sea una de muchas participaciones con Basta Racismo, que vamos a seguir platicando, que no hay que parar a hablar del tema y pues muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.